Buen día a todos, un día más rezando juntos. Invoquemos juntos al Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Leemos hoy en el capítulo 7 de Marcos lo siguiente. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavabo de los vasos, de las jarras, de las vajillas de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía, por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y además el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte, en ese caso le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido, y como estas hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un enfrentamiento entre los fariseos, los escribas y Jesús. Pero no es un enfrentamiento en cosas esenciales. Después va a haber en algunas cosas que creen ellos que son mucho más profundas, que van en contra de algunas prácticas que están en la palabra de Dios. Pero en este caso, la discusión es sobre tradiciones humanas, cosas que ni siquiera están en la ley de Moisés, que como se vienen haciendo, ¿por qué tus discípulos no lo hacen como lo hacían nuestros antepasados? Jesús los enfrenta y les hace dar cuenta que en algunas actitudes ellos justifican no cumplir incluso algunas cosas de la ley por esas tradiciones. Y uno podría decir, pero bueno, hoy ¿qué tiene que ver esto que vive Jesús con la actualidad, con nuestro modo de vivir? Nuestra cultura tiene ritos y tiene tradiciones. Los tenemos, por ejemplo, en casa. No sé si a ustedes les pasa, pero en tal lugar se sienta tal persona. En tal lugar de la mesa estamos cada uno. Esto siempre se hizo así. Esto lo hacía el abuelo. Son tradiciones familiares. Pero también pasan a ser, en algunas cosas, tradiciones religiosas o de las comunidades, que a veces no son mandamiento, pero pareciera que son y se tienen que hacer siempre así. Y eso significa muchas veces impedimentos para otros. Si esto siempre se hizo así, en una comunidad, en una parroquia,
El nuevo capaz no siente o no ve su lugar. Como esto se hace de esta manera y nunca se discutió o nunca se discute, quizás seguimos haciendo cosas que hoy no son significativas, no son importantes, a nadie le toca el corazón. Nos puede pasar por ritos, nos puede pasar por prácticas. Sin darnos cuenta, podemos entrar en prácticas que no hacen a la esencia. Yo sé que lo que voy a decir ahora capaz es algo que a alguna persona quizá le moleste o no. Afortunadamente nosotros en la comunidad no discutimos ni siquiera en la pandemia si la comunión debía ser en la boca o en la mano. Pero siempre me sorprendió cómo a veces algo que se fue dando en la historia de la iglesia se pone como tan fervoroso que no se puede dar la comunión en la mano porque esto que... Y antes de que se dé en la boca se daba en la mano y Jesús partió el pan y lo dio. Más allá de eso y de la teología que está, ¿a dónde voy? Como en algún momento algunas personas no están de acuerdo con eso y había comunidades que no daban la comunión en la boca, esa persona a veces se quedaba arrodillada o se quedaba esperando y porque no le daban en la boca no recibía la comunión. Entonces a mí eso siempre me impactaba, era más importante dónde recibía, el cómo lo recibía, que recibir a Jesús. ¿Ven? Ahí es cuando una tradición que es de los hombres trastoca todo. Y como eso hay un montón de ejemplos donde tradiciones humanas trastocan la esencia. La esencia es recibir a Jesús, no el cómo. Está bien y está claro, y nosotros hicimos una acción comunitaria de que no vamos a ir en contra de la conciencia de ninguna persona, pero a veces cuando algunas posiciones se llevan al extremo, también llegamos a situaciones que son ridículas. Por eso, a veces uno tiene que ir pensando en la vida comunitaria, en la vida religiosa en general, en la vida de familia. Y voy a dar un ejemplo también que es interesante. La celebración del año que más gente participa es la del Domingo de Ramos. La del Domingo de Ramos es la entrada de Jesús triunfante en Jerusalén y después la pasión. Esa entrada va acompañada litúrgicamente por palmos, ramos, y mucha gente viene a buscar el ramo e incluso a veces bendice el ramo y se va. Y en el fondo piensa que ese ramo es importante y es parte de la tradición. Hay que llevarse el ramito del Domingo de Ramos. Pero esa persona después tiene ese ramo en su casa y nunca honra al Señor, porque el ramo es para honrar al Señor como Rey, como Señor de la propia vida. Entonces nos quedamos con una tradición que es muy humana, que es muy linda, que es muy significativa, pero que no toca la vida, porque se quedó en la rama, se quedó en la tradición. Por eso es lindo hoy que revisemos nuestras tradiciones, revisemos lo esencial de lo secundario y descubrir que por quedarnos en lo secundario perdemos. Siempre perdemos lo esencial por quedarnos en algunas formas y no en el fondo. Ojalá esta pequeña reflexión nos ayude a rezar y preguntarle al Señor cuáles son aquellas tradiciones en las cuales pongo tanto ánimo, tanta cosa. Bueno, ojalá nos ayude a rezar en este día y que el buen Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A disfrutar la jornada.